¿ok? Aquí vamos a hablar sobre los verbos modales que nos da habilidad o una posibilidad de algo. Ok, aquí les puse yo. Los modal verbs of ability son un tipo de verbos modales, como ya les había indicado, ¿verdad? Que se utilizan principalmente para expresar la habilidad o posibilidad que tiene alguien de realizar una acción. Estos verbos modales son, vamos a ver el día de hoy, estos tres verbos. Can't, could, and be able to. En español, equivaldría a poder, saber y ser capaz de. Poder, saber y ser capaz de. Cuando nosotros hablamos del español de can, could, and be able to, estamos hablando del mismo significado, chicos. Pero el día de hoy vamos a aprender cuándo es que utilizamos can't, cuándo es que utilizamos could, and cuándo es que utilizamos be able to. Sigamos. For example, les puse acá. Samuel can speak foreign language. Samuel puede o sabe hablar 4 idiomas, ¿verdad? El otro ejemplo que yo les puse acá, se los puse con be able to. Les puse, I wasn't able to finish my exam. No pude terminar mi examen, ¿ok? Recuérdense que cuando hablamos de can't, cuando hablamos de be able to, cuando hablamos de could, estamos hablando de poder hacer algo, ¿verdad? O tener la habilidad para realizarlo. La única diferencia es que can't lo utilizamos para una cosa, be able to lo utilizamos para otra cosa y could también lo utilizamos para otra cosa, ¿ok, chicos? Entonces, vamos a seguir. Ok, vamos a ver. Aquí les puse yo. ¿Cómo se utilizan can't and could? Aquí vamos a ver la diferencia. Can't se utiliza para acciones. Aquí es donde deben de prestar mucha atención, chicos, para no mezclar uno entre el otro. Les puse acá. Can't se utiliza para acciones que ocurren en el presente o en el futuro. Ok. ¿Cuándo vamos a utilizar can't? En presente y en futuro. Y aquí les puse yo. Y could lo utilizamos para acciones que ocurren en el pasado. La traducción al español es saber o bien poder y dependerá del contexto para traducirlo con una u otra forma. La estructura de can't and could es la siguiente. Ok, chicos. Perdón. Tanto can't como could tienen una estructura. Como les digo, can't lo utilizamos para el presente y el futuro y could lo utilizamos para lo que sería el pasado, ¿ok? Miss Andrea, ¿qué significado le vamos a dar? Todo va a depender, chicos. ¿Qué significado le vamos a dar? Todo va a depender de la forma en que nosotros estructuremos una oración. Entonces, yo aquí les puse, la estructura de can and could es la siguiente. Bueno, aquí les puse yo una tablita. Les puse en forma afirmativa, affirmative. Aquí tenemos la estructura. Colocamos subject. What is the subject? Subject is the person, animal, or thing that you speak about in the sentences, okay? Colocamos can't or could, dependiendo si nos estamos refiriendo al presente, futuro o el pasado, y colocamos el verbo en forma infinitiva. Cuando nosotros hablamos de un verbo en forma, cuando nosotros hablamos de un verbo en forma infinitiva, estamos diciendo, permítanme,
estamos hablando de todos aquellos verbos que son en forma base. Give me 1 second. Ok. Estamos hablando de todos los verbos que serían en forma base. Por ejemplo, I can swim. Yo sé nadar, yo podré nadar. Es algo que estamos hablando posiblemente en presente o ya sea en futuro. ¿Qué pasa cuando queremos hablar en el pasado? Cuando queremos hablar en el pasado, chicos, utilizamos could. Ok, por ejemplo, I could swim when I was 5 years old, ok. Cuando tenía 5 años, sabía nadar. Other example. Aquí les puse yo los ejemplos en forma negativa. Si se dan cuenta, utilizamos subject plus cannot plus infinity. Si ustedes van a hablar con el can't y lo van a poner en negativo, ustedes pueden decir cannot or can't, okay? Give me 1 second. Entonces, chicos, vamos a ver en la forma negativa. Por ejemplo, she cannot come to the beach. No puede venir a la playa. Ok. Ok, vamos a ver. No puede venir a la playa. El siguiente sería, we couldn't get the tickets. No pudimos conseguir las entradas, pero acuérdense, cuando hablamos could not or couldn't, estamos hablando in the past, ¿ok? Pasado. Ahora en la forma interrogativa, chicos, colocamos can and could, colocamos sujeto y colocamos el verbo en forma base. Por ejemplo, si nosotros queremos hablar, les vuelvo a repetir, can't lo utilizamos para el presente y el futuro y could lo utilizamos para el pasado. Entonces, aquí puse yo, can you stand on your head? ¿Tú sabes hacer el pino? El otro, could you see the manager? ¿Tú pudiste ver al director? Recuérdense, can't lo utilizamos presente y futuro y could lo utilizamos en pasado. Si ustedes se dan cuenta en todas las formas acá que yo les acabo de mostrar, ustedes van a encontrar de primero el sujeto, forma afirmativa. Sujeto, si ustedes utilizan can't, luego el verbo en forma base. Pero si ustedes utilizan could, que quieren hablar del pasado, utilizan sujeto, luego utilizan could, el verbo sigue estando en forma base, y el complemento. ¿Ok? El siguiente, forma negativa. Utilizamos sujeto. Si ustedes van a hablar del presente o futuro, utilizan cannot. Si ustedes van a hablar del pasado, utilizan couldn't, más el verbo, en forma base. Y la última, en el interrogativo, si ustedes van a hablar en presente y en futuro, utilizan can't, sujeto y verbo en forma base. O si ustedes van a hablar en el pasado, utilizan could, sujeto y verbo en forma base. Digamos. En la forma negativa, ¿ok? En la forma negativa, les coloqué yo. Las formas negativas de can't y could son cannot y could not, o couldn't, ¿verdad? Respectivamente. Pero es mucho más común utilizar las formas contraídas o las contracciones, las contractions, ¿ok? Utilizar las contractions. Por ejemplo, cannot or couldn't, ¿ok?
les coloqué acá. Sus principales usos son, example, ok, uno de los usos de cannot or can't y uno de los usos de could not or couldn't or could son referirnos a habilidades físicas o mentales que alguien posee. Por ejemplo, he cannot swim. Él no sabe nada. Aquí puedo estar hablando yo en presente o puedo estar hablando en futuro. Aquí coloco yo, I could play the piano when I was 8 years old. Yo sabía tocar el piano cuando tenía 8 años, ¿ok? Siempre cuando nos referimos al could, estemos hablando positivo, negativo o interrogativo, siempre estamos hablando en el tiempo pasado. Y cuando nos referimos al can't, sin importar si es positivo, negativo o interrogativo, siempre estamos hablando en el presente o bien en el futuro. Sigamos. Otra cosa que nos dice el can o el could es la capacidad que se tiene para realizar una acción. Por ejemplo, my car can go very fast. Mi coche o mi carro puede ir muy rápido. Es una acción, es una capacidad que tiene. El otro ejemplo, I couldn't take him to the airport, okay? Yo no podía llevarle al aeropuerto. Si se dan cuenta, cuando utilizamos, les vuelvo a repetir, could not or could, siempre estamos hablando del pasado. Cuando utilizamos can't, estamos hablando presente y futuro. Remember, today I will explain modal verbs, ¿ok? Recuérdense que el día de hoy yo les estoy explicando los otros verbos modales que nos indican habilidad o posibilidad o la destreza de poder lograr algo. Sigamos. Además, can y could también sirven para hacer peticiones y para pedir o dar permiso, lo que se diferencia entre uno y el otro. Es que could se utiliza para situaciones más formales, ¿ok? Por ejemplo, for example, can you pass me the salad? ¿Tú puedes pasarme la ensalada? Es una forma de decir algo de una forma formal. Formalmente le está diciendo que le pase la ensalada. El siguiente ejemplo. Could you pass me the salad, please? ¿Podrías pasarme la ensalada, por favor? Ella lo está hablando en el pasado, pero se lo habló a esta persona formalmente. Es otro aspecto que tiene el can and could, ¿ok? Siempre debemos de recordar, chicos, que can't lo utilizamos para presente y futuro y could lo utilizamos solamente para pasado. Ahora bien, ahora vamos a pasar a este. ¿Cómo se utiliza el be able to? Ok. Be able to expresa habilidad exactamente igual que can and could. Como les decía al principio de la clase, estos tres significan exactamente lo mismo, chicos. Mientras que can y could son invariables. ¿A qué se refiere con invariables? Se refiere que can't lo utilizamos en presente y en futuro y lo que es could lo utilizamos solamente en pasado. Y aquí les puse yo, be able to se puede conjugar en cualquier tiempo verbal. Los tres tienen el mismo significado y se traducen de la misma forma. Saber, poder o ser capaz de. ¿Qué quiere decir, chicos? Be able to, ustedes lo pueden conjugar en cualquier tiempo verbal, a diferencia del can't, que el can't solo es en presente y en futuro, y el could solo es en pasado. Por ejemplo, aquí les puse yo esta tablita. Si nosotros estuviéramos hablando, esto es con be able to, si estuviéramos hablando nosotros del tiempo presente, chicos, cuando nosotros hablamos del tiempo presente, en la forma afirmativa del be able to, esta es la estructura. Subject plus verb to be, am, is, or are,
plus able to plus infinitive es el verbo en forma base, ¿ok? Entonces, en la estructura de la forma afirmativa, tenemos lo que es sujeto, el verbo to be, el able to y el verbo en forma base. Si nosotros lo quisiéramos pasar a la forma negativa, la estructura es la siguiente. Tenemos sujeto, luego tenemos el auxiliar en negación, los tres auxiliares, si se dan cuenta, am not, isn't or aren't. El able to más el infinitivo o verbo en forma base. En interrogativo, chicos, tenemos the verb to be. What is the verb to be? Am, is, and are, okay? Tenemos verbo to be plus subject plus able to plus verb infinitive and plus question mark, okay? Tenemos verbo to be más el sujeto más el able to más el verbo en forma base. Esto es si ustedes quisieran hablar en el tiempo presente, que son las cosas que estamos realizando en este momento, estas serían las estructuras. Miss, ¿qué pasa si yo quiero hablar con el able to en tiempo pasado? Ok, en la forma afirmativa diríamos sujeto. Ok, sujeto, el am, que sería el verbo, el verb to be. Luego colocaríamos el able to. Luego colocaríamos el verbo en forma base. Si habláramos en la forma negativa, chicos, en la forma negativa utilizamos los auxiliares was and were. Si se recuerdan, hace varios tiempo ya vimos lo que es simple past con was y were. Bueno, aquí es donde lo empleamos también. Utilizamos sujeto, utilizamos el verbo auxiliar en negación, ya sea was not or were not, el able to más el verbo en forma base. En la interrogativa utilizamos was or were, dependiendo del sujeto, el able to y el verbo en forma base. Por ejemplo, aquí les puse las mismas estructuras. Les puse, I am able to do it. Puedo hacerlo. I am not able to do it. No puedo hacerlo. And I able to do it. Puedo hacerlo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí también les puse, you were able to arrive on time. ¿Pudiste llegar a tiempo? Estamos hablando pasado, recuerden. No pudiste llegar a tiempo, you weren't able to arrive on time. O en interrogativo, were you able to arrive on time? Pudiste llegar a tiempo, ¿verdad? Digamos. Si nosotros estuviéramos hablando en el tiempo presente perfecto o futuro, las estructuras son estas, sujeto, auxiliar, have or has, dependiendo el pronombre personal, el being, el able to y el infinitivo. En lo negativo sería having or hasn't. Y en lo interrogativo utilizaríamos have or has. En el futuro, estamos hablando con el will, ¿verdad? Utilizamos sujeto, el will, el verbo to be, que es am, is or are, el able to, más el verbo en forma base. En negativos, solo vamos a poner en contracción el will y lo pasamos a will not, o bien lo podemos colocar como won't, ¿ok? En el alternativo, vamos primero. Will, subject, verb to be, able to, infinitive verb, and question mark. Primero va el futuro, luego va el sujeto, luego va el verb to be. What is the verb to be? Am, is, or are. Luego va el able to y luego va el infinitivo. Ok, aquí les coloqué unos ejemplos, chicos. Por ejemplo, we will be able to come to Paris. Podremos venir a París. O he has been able to open the tin. Okay, he podido abrir la lata. Ok. Be able to tiene los mismos usos que can and could. Habilidades físicas o mentales, capacidad de realizar una acción. Se puede usar en presente, aunque es más común utilizar el verbo modal can. En ambos tiene el mismo significado. Por ejemplo, my sister is able to speak Japanese. Mi hermana sabe hablar japonés. O no te dije, pues saliste atrás, te dije.
You aren't able to fly. No puedo volar. Él se puso ahí, salió atrás. Sí. Lo siguiente. Dice, en oraciones en pasado y solo en frases afirmativas existe una diferencia entre el uso de be able to and could. Si hablamos de una habilidad en general que se tenía en el pasado, podemos utilizar ambas formas. Sin embargo, si se trata del uso de la habilidad en una situación concreta del pasado, entonces únicamente utilizaremos be able to. Aquí les puse otros ejemplos, ¿verdad, chicos? Vamos a ir avanzando. Sin embargo, existen determinados verbos en los que preferiblemente se utiliza could en lugar de be able to. Estos son think, work, taste, feel, remember, understand, guess, and believe. Ok, aquí les puse un ejemplo. Finally, they could understand these reasons. Or they could hardly believe their case. Okay. Aquí les puse otros ejemplos. Y aquí les vuelvo a dar lo que son las estructuras, ¿verdad? De cada uno de ellos. Bueno,